¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base MSI Mac B660 Tomahawk. Probablemente Tomahawk sea de los modelos más importantes dentro de MSI, al ser una gama alta perfecta para muchas situaciones, añadiendo una buena conectividad y URMs acordes con su gama. Y ahora desde B660 de nuevo nos vamos a encontrar con esta alternativa. Y desde este video te quiero mostrar qué tan buena opción puede llegar a ser la misma desde las distintas características añadidas, además de aquellas ventajas y desventajas que nos va a suponer para un ensamble. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset B660 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel en la 12ª generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para los procesadores dentro de las líneas i9, i7 e i5, además de un futuro soporte para próximas versiones, y ante el cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraríamos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR4 o DDR5 dependiendo la versión que vayamos a escoger. Ambos modelos van a disponer de la capacidad para añadir módulos en un máximo de 32 GB y que en conjunto sumarían hasta 128 GB dentro de los 4 DIMMs correspondientes en la placa, pero donde realmente se empieza a dar el cambio sería a partir de sus frecuencias. Por un lado, las versiones con memorias de tipo DDR4 limitarían su frecuencia sin modificaciones hacia los 3200 MHz, y a partir de la activación de perfiles XMP o modificaciones manuales con overclock podemos llegar a alcanzar hasta 4800 MHz, mientras que DDR5 subiría este valor a 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones y a un máximo de 6200 MHz conseguidos a partir de la activación de perfiles XMP u OC manual. Aunque en este caso no sería el único cambio entre la versión en DDR4 y DDR5, ya que a su vez se añadiría un cambio a partir de su tarjeta Wi-Fi. Por un lado, DDR5 incorporando la tarjeta AX210, que nos va a estar suministrando Wi-Fi 6E, mientras que DDR4 va a retroceder hacia Wi-Fi 6 desde la tarjeta AX201. Si es que nos situamos en su almacenamiento, aquí ya estaríamos contando con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, donde los 4 principales dentro de estos pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 3 M.2, cada uno de estos disponiendo de PCI Express 4.0, aunque el tercero dentro de los mismos tan solo correría por 2. En cuanto al formato, el primer M.2 añadiría compatibilidad para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110, mientras que los dos M.2 restantes tendrían compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían dos PCI Express con formato X16, desde los cuales tan solo el primer PCI Express dentro de estos va a tener soporte en PCI Express 4.0. y además de esto correría en las 16 líneas disponibles. Para el segundo PCI Express, aunque conserva un formato X16, en realidad va a correr por 4 y en PCI Express 3.0. Adicional a esto se añadiría un PCI Express X1 3.0, cada una de estas características siendo acompañadas junto al códec de audio ALC 1220p. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar un encabezado USB 3.2 de segunda generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, dos USB 2.0, una conexión para bombas de agua, 5 conexiones para ventiladores externos, una conexión TPN, un encabezado de tipo Thunderbolt, dos conexiones de tipo RGB, dos conexiones de tipo ARGB, y adicional a esto se estaría destacando el sistema de DC Debug LED. Así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían 4 USB 2.0, un DisplayPort, un HDMI, 4 USB 3.2 de segunda generación tipo A, una conexión a RJ45 de 2.5 GB, un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, una conexión para audio óptico y 5 conectores de tipo jack.
Ya por último, nos encontraremos con un VRM que va a contar con un total de 13 fases de alimentación, las cuales estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva, consiguiendo de esta manera un modelo bastante completo para lo que sería un chipset como B660, y precisamente acercándose en cuanto a sus características a placas como F Gaming y Aorus Master, por las que puede relucir o su costo por un lado o la conectividad inalámbrica y ese paso hacia Wi-Fi 6E por el otro, consiguiendo destacarse ante su competencia directa dentro de su chipset y dejando fuera del mismo su mayor problema por la cercanía que mantiene ante aquellas placas dentro de Z690, desde las cuales la conectividad y VRM pueden llegar a destacarse a partir de costos similares, y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. En cuanto al VRM, lo cierto es que nos vamos a encontrar con un buen diseño, teniendo en cuenta el chipset en cuestión y las limitaciones del mismo a partir del overclock. En total se añadirían 13 fases de alimentación, 12 para su sub-core más una para su SoC. Cada una de estas manejadas a partir del controlador central de Renesas RAA 229132, el cual nos llevaría a contar con un diseño de real dividido o potencia dividida, a través del cual una única señal sería gestionada a partir de dos etapas. A todo esto también se acompañaría a su vez con los MOSFET de Renesas ISL 99360 con una capacidad de hasta 60 amperes, lo que deja en teoría un total de manejo por parte de su sub-core de hasta 720 amperes, siendo finalmente un buen diseño teniendo en cuenta que es una placa para B660 y por lo mismo representa en sí una gama alta, y bajo aquellas limitaciones en overclock no necesitamos nada adicional para el soporte con procesadores de la mayor gama. Fuera de este chipset y ante Z690, por ejemplo, ya se vería más como un diseño para una placa de gama de entrada, tal cual como los modelos Z690A, Z690P o UD dentro de Gigabyte, por lo que es un buen VRM, sobre todo por los MOSFET y el chipset en cuestión donde se aplica este diseño. Fuera del mismo hay muchas mejores alternativas, sobre todo a partir de querer realizar modificaciones en overclock, y así como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera el reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. En este caso hay varios apartados a destacar, aunque de nuevo, muchos de los mismos tienden a relucir dentro del propio chipset, ya sea desde aspectos como el que estemos contando con una placa que añade Wi-Fi 6E, siendo de los pocos modelos para este chipset que darían la incorporación a partir de tarjetas como AX210. A esto también se le va a acompañar en ser una de las pocas placas en este chipset en estar contando con hasta 6 puertos SATA, dando 2 adicionales de lo que normalmente se aplica para estos modelos. A su vez, se va a partir de un VRM con una gran inspiración de los suministradores de Z690, al estar contando con Smart Power Stage para sus MOSFET y basar su construcción a partir de las piezas de Renesas, siendo un VRM más que apropiado para la gama alta en el chipset como estos, siendo probablemente estos aspectos los que más se deben reconocer con respecto a otras placas. Además de que propiamente estemos hablando de un modelo que por su precio se convierte en una mejor opción que la placa Mortal para esta misma compañía. Además de todo esto también se debe contar con que es un modelo bastante completo bajo aspectos generales, el estar representando la disipación para cada uno de sus M.2, contar con las conexiones para USB de tipo Sensu Outlet y a partir de encabezados internos, suministrar conexiones a Recota 45 de 2.5 GB, dar un buen codec de audio y hasta su propia estética son puntos fuertes que sobre todo se van a rebatir con esa gama de entrada en Z690, ante la que puede llegar a compartir costo, por lo que por lo menos de momento sería uno de los modelos más completos a encontrar dentro de B660, aunque de igual manera, a pesar de que se añaden una gran cantidad de ventajas para esta placa base, a su vez no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. En este caso, muchos de los aspectos que pueden llegar a jugar en su contra son precisamente aquellas características faltantes y que sobre todo se van a empezar a añadir desde chipsets como Z690, ya sea por la cantidad de M.2, el desbloqueo de overclock y el establecer VRMs más robustos, hasta en casos específicos en conectividad donde Thunderbolt se puede echar en falta.
siendo precisamente desventajas al no contar con los mismos, pero donde también se debe considerar el costo que puede suponer muchas de estas mejoras, por lo cual, apegado un poco más a su gama, probablemente el que su tercer M.2 tan solo corriera por 2 es algo que no lo beneficia, si es que tenemos en cuenta placas dentro de Z690 con precios cercanos, como Z690A, que va a estar incluyendo hasta un cuarto M.2 dentro de su configuración, además de que en este caso cada puerto SATA sí que dan soporte para RAID y no se va a compartir ancho de banda con ninguno de estos, como sí que pasaría con Tomahawk, ya que el puerto SATA 7 va a compartir ancho de banda con el tercer M.2, siendo deshabilitado este puerto SATA si es que ocupamos este tercer M.2. Además de que si se sigue bajo esta misma comparativa, también encontraremos que placas como Z690UD tienden a destacar URMs que inclusive ya son propicios para determinar overclock, por lo que el problema de este modelo sobre todo se va a orientar desde aquellas placas en Z690 de la gama de entrada, con las cuales puede compartir costo, y que adicional a esto consiguen algunas mejoras en conectividad o URM. En conclusión, probablemente dentro de B660, Tomahawk sea de los mejores modelos para este chipset para la gama alta, apegándose bastante a la base en características a placas como F-Gaming o Aorus Master, desde las cuales F-Gaming por su costo y las mínimas mejoras no cobra mucho sentido el adquirirla, y donde Aorus Master sería la mejor competencia que se puede dar con Tomahawk, al plantear costos bastante cercanos y características muy similares, y por lo cual probablemente entre estos modelos el precio sea el determinante de elección por los mismos. Pero ambos modelos suponen de un único problema, ante aquellas mejoras que se pueden dar desde las placas dentro de Z690, bajo las que debemos determinar, o por un lado, qué tan importante es la conectividad, y tal vez el incluir ese cuarto M.2 faltante, para lo cual Z690A de MSI cumple dichas expectativas, o desde el otro lado, qué tan importante es el overclock, y desde lo que Z690UD nos puede llegar a entrar en este aspecto bajo un costo reducido. Todo esto ante la pérdida, por ejemplo, de disipación, estética y conectividad inalámbrica, donde sí que va a relucir esta gama alta en B660, con Tomahawk o Aorus Master, por lo que es un excelente modelo para el chipset en cuestión. Pero si alguno de estos aspectos mencionados en las placas de Z690 son necesarios para tu ensamble, pues evidentemente contarías con una mejor alternativa desde este chipset de una mayor gama. Es un buen modelo, pero ante la gran cantidad de placas con costos cercanos, se debe considerar realmente qué aspectos son más importantes para tu construcción, y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.